buenas tardes. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, vamos a continuar ya con la cuarta parte sobre la Eucaristía. Ya estamos llegando al final de este tema maravilloso. Qué tristeza para mí, porque este tema de la Eucaristía es mi tema favorito. Bueno, realmente para mí hay dos temas que cuando empiezo a hablar de esos dos temas no quisiera parar de hacerlo, y son el tema de la Eucaristía y el tema de la Santísima Virgen María. Esos son mis dos temas favoritos. Bueno, de este tema de la Eucaristía podría hablar muchísimo más, pero bueno, ya tendré que estudiar más sobre el tema y más adelante probablemente haré otras enseñanzas sobre la Eucaristía. Aunque claro, todas las enseñanzas de la Iglesia Católica tienen un valor importantísimo, pero también es cierto que este tema de la Eucaristía en particular es vital para un católico. ¿Por qué? Porque el católico que logra entender este tema de la Eucaristía nunca se va a salir de la Iglesia Católica, simple y sencillamente porque no hay otra iglesia en todo el mundo que le pueda ofrecer este tesoro que solo tiene la Iglesia Católica. Bueno, vamos a continuar viendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Vamos a continuar en el versículo 56. Juan 6, 56, leo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ojo, eso es lo que se llama comunión. En mí permanece y yo en él. Eso es lo que llamamos los católicos la comunión con Cristo. Sigo, versículo 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Ojo, y yo vivo por el Padre. Ojo, pongan cuidado. Como vivimos nosotros los católicos, los creyentes, sigo. Asimismo, ojo, asimismo, sigo. El que me come, repito, asimismo, el que me come. Entonces, ¿está real o no está real en la Eucaristía? Sí está real. Si no estuviera real, ¿cómo nos lo vamos a comer? Y él dice que nos lo tenemos que comer. Es porque es real. Él no nos puede mandar a comer algo que no es real. Jesús no nos puede mandar a comer un símbolo. Hay que comerlo. Es cierto que está ahí, real. ¿Y cómo sabemos que es real? Sigo leyendo, repito. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. O sea, tenemos que comerlo si queremos que Él viva en nosotros y nosotros vivir en Él. Sigo, en el versículo 58 leo, este es el pan que descendió del cielo. O sea, hay que comerlo en el pan. Si nosotros comemos este pan, nos comemos a Cristo. Sigo leyendo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ojo, el que come de este pan, que es Cristo, presencia real, repito, el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué? Vivirá eternamente. O sea, esa es mi esperanza. Por eso soy católico, porque yo quiero vivir eternamente. Y dice Jesús que sí vamos a vivir eternamente, pero si comemos su carne, que está en el pan que descendió del cielo, que es la Eucaristía, no hay otro. Me lo como para entrar en comunión con Cristo y ya puedo gritar como San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Gálatas 2:20, por eso créelo, gózatelo, es el mismo Cristo, Dios el que te lo enseñó, es Dios el que te pide que lo creas y es Dios el que te promete la vida eterna. Sigo leyendo en el versículo 59, leo, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Ojo, sin embargo, cuando Jesús dijo eso,
escuchen lo que pasó. Sigo leyendo en el versículo 60, leo. Al oírlas, muchos de sus discípulos, miremos que no eran ateos, eran discípulos de Jesús, llamados disque cristianos, discípulos de Cristo, dijeron, dura es estas palabras. Miren lo que dijeron, qué dura es estas palabras. ¿Quién las puede oír? Miremos lo que decían los protestantes judíos y miremos qué dicen los protestantes de hoy. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Los tontos de los católicos, que lo crean ellos, nosotros no somos tan tontos. Por eso dicen, estas palabras son duras, porque es que hay que creer que todo un Dios se quedó en un pedazo de pan, como alimento de vida eterna. Y eso no es fácil de entender. Eso es un trabajo que hay que realizar constantemente, pero el que lo haga tendrá vida eterna. Y muchos van a tomar la decisión de no creer, porque es difícil creer, pero el que lo haga, el que crea que Dios es todopoderoso, el que crea que Dios es tan poderoso que se quedó en un pedazo de pan. Versículo 61, leo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, protestaban de esto, les dijo, esto os ofende, pues qué si vierais salido del hombre subir a donde estaba primero. Se los explico en el idioma de nosotros. Esto les escandaliza, esto les ofende. ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes y ustedes quieran ir con él? Pero no han querido comer su cuerpo ni beber su sangre para tener vida eterna. Se quedarán como sapo en la laguna, sin esperanza ninguna, y no podrán tener vida eterna. Sigo en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. ¿Por qué dice que el Espíritu es el que da vida? No buscan recibir una pierna de Cristo, no buscan recibir un brazo de Cristo. No, nosotros vamos a recibir un Cristo vivo, real en la Eucaristía, pero está espiritualmente. No lo podemos ver con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Repito, el Espíritu es el que da vida. No busquemos como los judíos que buscaban pedazos de carne, no. El Espíritu es el que da vida. Sigo leyendo. La carne para nada aprovecha. Si ustedes están pensando que se van a comer un brazo, una pierna de Cristo, están equivocados. Las palabras que yo les he hablado, escuchen, a ver si es un símbolo o es que las palabras, ¿cuáles? Las palabras que Jesús decía, son espíritu y son vida. Entonces el que las cree, ¿qué gana? La vida. Pero hay que creerle a la palabra. ¿Y quién es la palabra? Sino el mismo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1, leo. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. La palabra estaba con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra era Dios. ¿Y quién es esa palabra? Sino el mismo Jesús. Sigo en Juan 6:63, leo. Las palabras que yo les he hablado, hay que creer en esas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué hay que creer en esas palabras y no en las palabras del pastor? ¿Por qué? Son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús nos ha dicho son espíritu y son vida. Versículo 64, leo. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, mormones. Repito, pero hay algunos de vosotros que no creen. Que Jesús ya sabía de antemano quiénes eran los que no iban a creer. Y escuchen con quién compara Cristo a esos que no quisieron creer. Sigo leyendo. Porque Jesús sabía desde el principio. Ya Jesús desde el principio conocía a los protestantes. Trátese de cualquiera de esta cantidad de grupos que existen hoy en día. Ya Jesús los conocía. Ya Jesús sabía desde el principio que ustedes no iban a creer. Entonces miremos con quién compara Cristo a los protestantes, que sí son discípulos de Cristo, pero que no quieren creer. Miremos con quién los compara. Sigo leyendo. ¿Y quién le había de entregar? ¿Con quién lo compara? Repito, ¿quién lo había de entregar? ¿Con quién lo está comparando? Nada más y nada menos que con Judas, el traidor. ¿Y por qué los compara con Judas?
Porque Judas era discípulo de Cristo, pero era un traidor. Era discípulo de Cristo, pero no creyó en sus palabras. Judas era representación viva en la Biblia de los protestantes, que sí son cristianos, pero no le creen a las palabras de Cristo y lo traicionan porque no quieren comer su cuerpo y beber su sangre. Y escuchen lo que viene. Sigo, versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea que los protestantes no vienen del Padre, sino del enemigo, que los pone a trabajar. Sigo, versículo 66. Capítulo 6, versículo 66. Si lo unimos es 666. ¿Será coincidencia? No sé, pero sí es como raro que nos dé este número. Ojo, esto no es doctrina de la iglesia, esto es doctrina mía, que se me hace muy raro que justo cuando está hablando de los que le dan la espalda a Jesús, estamos parados en el capítulo 6, versículo 66. ¿Será que los que le dieron la espalda a Jesucristo y no quisieron creer en sus palabras se convirtieron en unos anticristos? No lo sé. Bueno, dejémoslo al discernimiento. Sigo leyendo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, esos protestantes ya no andan con Cristo. Lo abandonaron, lo dejaron. Pero chito, no lo digan duro para que la gente no lo escuche. Lo dejaron, lo abandonaron. Cuando Jesús les dijo que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre. Y ahora Cristo voltea y les dice a los católicos de todos los tiempos. Sigo leyendo versículo 67, leo. Dijo: entonces Jesús a los 12, o sea, a la iglesia de él, a la iglesia católica representada en los 12. Sigo: ¿queréis acaso oíros también vosotros? Repito, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Se los digo en el idioma de nosotros. ¿Quieren acaso también ustedes católicos meterse a protestantes? No, ni locos. Pero sin embargo, hay más de un católico coqueteando con los protestantes y andan escuchando la música de los protestantes y hasta van a sus reuniones, que porque eso es lo mismo. Y a la casa de algunos católicos hasta van los pastores dizque a hacer oración y a imponerles las manos. Y a esos católicos les dice Jesús: ¿también se quieren ir ustedes? Pero responde Pedro, el Papa, la cabeza de nuestra iglesia. ¿Cómo respondió? Escuchen, sigo leyendo, versículo 68. Leo: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? O sea, ¿a qué pastor iremos? Y escuchen las palabras de Pedro. Sigo leyendo: tú tienes palabras de vida eterna. Ojo, las palabras que acaban de escuchar, ¿son verdaderas o no? Sí, son verdaderas. Pedro está diciendo: tú tienes palabras de vida eterna. O sea, que no es falso, no es mentiras. O sea, que no es algo simbólico. O sea, que es algo tan real como decir que el que crea en estas palabras y coma el cuerpo y beba la sangre de Cristo tendrá vida eterna. Pedro dice: ahí está la vida eterna. Dice: tú tienes palabras de vida eterna. Y miremos a ver si Pedro dice que hicieron el trabajo o no quisieron hacer el trabajo. Escuchen, ¿cuál era el trabajo que tenían que hacer y que tenemos que hacer? ¿Se acuerdan que el trabajo que teníamos que hacer era creer? Y escuchen lo que dice el Papa Pedro, leo, versículo 69. Y nosotros hemos creído. ¿Qué? Y nosotros hemos creído. O sea que los otros se fueron porque no hicieron el trabajo. No creyeron que ahí estaba Cristo, presencia real. Por eso cuando Jesús les dice: ustedes también se quieren ir, Pedro dice: no, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros los católicos creemos. ¿En qué creemos? En las palabras tuyas, Jesús, que tienen vida eterna. En el idioma de nosotros, Pedro le dijo: yo no me voy, Señor, yo lo creo porque tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Pedro dice: si tú me mentiste, no es problema mío, yo te creí, tú tienes palabras de vida eterna. Dice Pedro: yo, al igual que los protestantes, no entiendo nada, no me cabe en la cabeza que hay que comer tu cuerpo, Señor. No entiendo nada, pero si tú lo dices, yo lo creo. Yo no me complico la vida.
tú tienes palabras de vida eterna. Sigo leyendo, versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y escuchen lo que respondió Jesús. Versículo 70, leo. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Miremos lo que dice Jesús. ¿No los he escogido yo a ustedes los 12? Sigo. Y uno de vosotros es diablo. ¿Qué? Y uno de vosotros es diablo. ¿Qué? Y uno de vosotros es diablo. Aquel que no le quiso creer, aquel que lo traicionó, Judas. Jesús sabía quiénes eran los que no iban a creer y quién lo iba a traicionar, quién lo iba a entregar. Por eso Jesús dice: uno de ustedes es diablo. Ojo, los católicos o los protestantes, los que no quisieron creer en sus palabras. ¿Quiénes son esos? Los católicos no, los católicos sí creemos. Bueno, aquí termina el capítulo 6 de San Juan. Ahora vamos a Lucas, capítulo 24, versículo 28, para que creamos en la presencia real de Cristo. Resulta que cuando iban camino de Emaús, Jesús les mostró a los apóstoles que Él estaba realmente vivo y presente en la hostia, en el pan consagrado. Vamos a Lucas 24, 28, leo. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Ojo, ¿le obligaron a qué? Le obligaron a quedarse, sigo, leo, diciendo: quédate con nosotros. ¿Qué le dijeron? Le obligaron a quedarse y le dijeron: quédate con nosotros. Y escuchen lo que viene, leo. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿A qué entró Jesús? Ojo, ¿cuál es el propósito de Jesús? ¿Irse o quedarse? Quedarse, ¿verdad? Ahí dice que entró para quedarse, porque ellos le pidieron: quédate con nosotros. Ahora vamos a ver cómo se queda. Él los complace, se queda con ellos, pero vamos a ver con mucho cuidado cómo es que se queda Jesús. Sí se queda, pero ¿dónde se queda y cómo se queda? Vamos a ver dónde y cómo. Vamos a Lucas 24:30, leo. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ojo, aquí no está hablando de la Eucaristía todavía, sigo leyendo, leo. Tomó el pan y lo bendijo. Aquí es donde se va a quedar. Pongan cuidado. Vamos a ver que Jesús se va a quedar en el pan. Pongan cuidado que sí se va a quedar. Y miren cómo y dónde. Miren, leo. Tomó el pan y lo bendijo. Ojo, miren. Tomó el pan y lo bendijo. Un pan bendito, bajado del cielo, sigo. Lo partió, ojo, lo partió, sigo. Y les dio. Y escuchen lo que viene. A ver si se quedó, sigo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ojo, se desapareció de su vista. ¿Se desapareció del lugar? No, dice que desapareció de su vista. ¿De dónde se desapareció? Repito, leo. Desapareció de su vista. ¿Se fue? No. ¿Qué le habían pedido? Quédate. ¿Y él para qué entró? Para quedarse. Entonces, ¿se fue o se quedó? Se quedó, ¿verdad? Pero no dice la Biblia que desapareció. No, la Biblia dice que entró para quedarse. Entonces, ¿cómo es que ahora dice que desapareció? Entonces, ¿se quedó o se fue? Se quedó. Sí se quedó. ¿Dónde? En el pan. Pero desapareció de su vista. Se quedó, sí, pero a la vista no. Desapareció a la vista. Entonces, ¿está realmente o no está realmente? Y si no está realmente, entonces ¿por qué Lucas nos echa este cuento tan reforzado que él entró para quedarse? Y se quedó, ojo, se quedó en el pan, pero desapareció a la vista. No desapareció del lugar, solo se desapareció de la vista. ¿De cuál vista? Desapareció de la vista física. Ya solo lo podemos ver con los ojos del alma, con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, en el pan. Por eso es que tenemos que ejercitarnos en la fe, para poderlo ver con los ojos del alma. Ahora vamos a ver lo que decía San Pablo sobre la Eucaristía. Aquí ya vamos a ver que San Pablo le está enseñando a los corintios lo que a él le había sido enseñado. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, leo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ojo, miremos
Pablo no conoció al Señor Jesús en persona. Pablo lo que sabía lo había recibido de los apóstoles, pero al recibirlo de los apóstoles es como si lo hubiera recibido de Dios. Miremos lo que dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he mandado. Y sabemos que Pablo no conoció al Señor. Pablo lo que estaba enseñando lo había recibido de los apóstoles, pero si lo recibió de los apóstoles es como si lo hubiera recibido de Dios, porque dice Lucas allá en el capítulo 10, versículo 16, leamos: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Pablo recibió del Señor eso, pero fue a través de los apóstoles. Por eso no podemos cambiar lo que recibió Pablo del Señor por medio de los apóstoles. ¿Y qué fue lo que recibió Pablo de Dios por medio de los apóstoles? Pues recibió muchas enseñanzas, entre ellas la enseñanza de la Eucaristía. Vamos a ver qué tan en serio se toma esta enseñanza de la Eucaristía de San Pablo. Sigo en la Biblia, 1 Corintios 11:23, leo: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Miremos que Pablo está regañando a esos que están comiendo pan y bebiendo vino como si fuera cualquier cosa, y no reconocen que Jesús en la última cena agarró pan y dijo: esto es mi cuerpo. De modo que no están tragando cualquier pan o bebiendo cualquier vino. Están comiendo es el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Dice Pablo: así lo recibí del Señor, o sea, de los apóstoles, que es lo mismo. Dirán algunos protestantes: ¿cuál cuerpo? Observen, el mismo cuerpo que se entregó por nosotros. Pregunto: ¿el cuerpo que se entregó por nosotros en la cruz fue simbólico? No. Entonces es mentiras cuando los protestantes dicen que eso es un mero símbolo. Porque si el cuerpo es un mero símbolo, entonces Cristo no murió en la cruz. De verdad, fue un símbolo. Porque miremos que dice: esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Si Cristo se entregó simbólicamente, entonces eso de la Eucaristía sí es un mero símbolo. Pero si Cristo se entregó de verdad, entonces la Eucaristía es de verdad. Aquí podemos ver que esas doctrinas de los hermanos separados, de que eso es un mero símbolo, eso es falso. En la Biblia dice que esto simboliza mi cuerpo, como dicen los protestantes. No, ahí dice muy claro: esto es mi cuerpo. Y los protestantes dicen: no, ahí dice esto simboliza mi cuerpo. Eso se llama manipular las escrituras. Si miramos a todos los evangelistas, a Mateo, a Marcos y a Lucas, todos los tres narran la última cena y todos los tres dicen: esto es mi cuerpo. Entonces aquí nos queda una tarea: o le creemos a la palabra de Dios o le creemos a los protestantes. Ya usted verá a quién le quiere creer. Y termina el versículo 24 diciendo: haced esto en memoria de mí. Y dicen los protestantes: si ve que es un simple recuerdo, que cuando Cristo dice que hagan esto en memoria de mí, dice es que hagan esto en recuerdo de mí. Dicen: entonces la cena del Señor es para hacer un simple recuerdo. Pero no, esa es la teología protestante. Ahora vamos a ver la teología católica. Si miramos todo el texto con cuidado, vemos que Jesús dice: tomó el pan y lo alzó y lo bendijo. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. La teología católica es: recuerden que fui yo el que lo mandó a hacer. Cuando ustedes lo hagan, sepan quién lo mandó. Hagan memoria que fui yo el que lo mandó. No lo mandó el pastor de los pentecostales ni el pastor de los adventistas, no. Fui yo el que lo mandó a hacer y punto. Ahora vamos a analizar el contexto. Dicen los protestantes que es un simple recuerdo, pero decimos los católicos: si no es el cuerpo y la sangre de Cristo presente en la hostia, entonces ¿por qué Pablo escribe lo siguiente allá en el versículo 27, 1 Corintios 11:27? Leo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Entonces, para Pablo, el pan no es un mero símbolo. Para Pablo, el pan es el cuerpo de Cristo, hasta el punto de que el que lo come indignamente se come su propia condenación. Peca contra el cuerpo y contra la sangre de Cristo. Eso es lo que pasa en la transustanciación, con las palabras del sacerdote. Ese pan y ese vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y Pablo lo sabía muy bien, Pablo lo tenía claro. O sea que ahí no está el pan que vemos, sino el cuerpo de Cristo. Y no está el vino que vemos, sino la sangre de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si comemos ese pan y ese vino indignamente, no pecamos contra el pan o contra el vino, sino contra el cuerpo y contra la sangre de Cristo. Bueno, aquí terminamos con esta enseñanza sobre la Eucaristía. Yo ya hice mi trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? El trabajo de creer. Siempre lo he hecho. Pero además tengo otro trabajo, y es el trabajo de tratar de que ustedes crean también. Realmente el trabajo de creer no es tan sencillo. Es un trabajo más complejo de lo que parece. Es que realmente no es tan fácil creer que todo un Dios que es todopoderoso, un Dios que su grandeza abarca todo el universo, y creer que se queda en un pedazo de pan tan pequeño y tan frágil, eso no es fácil. Para lograr hacer ese trabajo perfectamente hay que empezar a hacer actos de fe. Decir, si Dios lo dijo, yo lo creo. Señor, es que no me cabe en la cabeza, pero tú tienes palabras de vida eterna, por eso lo creo, aunque no es tan fácil. Por eso cuando la gente le preguntó a Jesús, allá en Juan 6:28, ¿qué debemos hacer? ¿Qué trabajo tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, este es el trabajo que tenéis que hacer, que creáis en el que Él ha enviado. Por eso Jesús habla de un trabajo, porque Jesús sabía que no iba a ser fácil, que tenemos que ejercitarnos en ese trabajo. ¿Y cómo se ejercita uno en un trabajo? Pues si a nadar se aprende nadando y a caminar se aprende caminando, pues entonces a creer se aprende creyendo. Hay que hacer actos de fe, hay que leer las Sagradas Escrituras, pero muy especialmente para ejercitarnos en la virtud de creer en la Eucaristía, hay que leer constantemente el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Léanlo, lean ese capítulo 6 de San Juan, léanlo una y otra vez y digan, si Jesús lo dijo, yo lo creo, porque Él tiene palabras de vida eterna, y creo que lo que la Santa Madre Iglesia enseña es verdad, porque fue el mismo Jesús el que lo enseñó, no fue ninguna criatura, fue el mismo Jesús el que lo enseñó. Por eso es que nosotros los católicos celebramos la primera comunión, porque somos tontos, no, porque creemos que Jesús está realmente presente y vivo en ese pedacito de pan, aunque parezca imposible, pero es cierto, porque creemos que Jesús tiene palabras de vida eterna. Por eso para un católico no hay nada más grande, no puede haber nada más grande que recibir a Jesús por primera vez en la primera comunión. Bueno, vamos a terminar ahora sí con un Ave María para darle la gloria a Dios a través del Inmaculado Corazón de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, compartan esta enseñanza, eso es evangelizar, suscríbanse al canal, denle like, que Dios los bendiga y les dé la gracia de creer en este misterio maravilloso de la Santa Eucaristía. Bendiciones.